Mis amados, vamos a iniciar una serie, el propósito del Padre Nuestro. Diga conmigo, el propósito del Padre Nuestro. ¿Cuál es el propósito de esta oración que Jesús nos dejó en su palabra? Mis amados, una de las cosas por las cuales Dios dejó el Padre Nuestro es que a través de la oración nosotros conocemos a Jesucristo y nos relacionamos con Dios. Por eso todas las personas dicen que creen en Dios. Aún los impíos y aún los incrédulos, cuando están al borde de la muerte, creen en Dios. Pero no es suficiente creer. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos tener comunión íntima con Dios. Eso es lo que hace la diferencia de una persona religiosa a de una persona que tenga una vida poderosa en Cristo Jesús. La comunión con el Padre. Tú necesitas, mis amados, saber quién es Dios. Pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿quién es Dios? Pero no solamente necesitas saber quién es Dios, sino saber qué hace Dios. Diga conmigo, oiga, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios, mis amados? Maravillas, prodigios, señales en medio de nosotros, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Él es el soberano del universo. ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es el poder de Dios? Diga conmigo, ilimitado. El poder de Dios no tiene límites, ¿cierto? ¿Dónde habita? Dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cómo se manifiesta aquí en la tierra? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿No han escuchado a la gente que dice, oiga, si Dios existiera, ¿por qué pasó eso? Por eso tenemos que conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, nos vamos a hacer preguntas necias. Y eso no le agrada a Dios, ¿cierto? ¿Por qué actúa de esa manera? Y otra pregunta contundente, ¿cuándo volverá por segunda vez? Mis amados, la segunda venida de Jesucristo está cerca. Se aproxima la segunda venida. Jesucristo está a punto de venir y a llevar a su iglesia, aleluya, allí a las bodas del Cordero. Mi amado, cuando tú te relacionas con Dios, vas a conocer a Dios. Nosotros, a través de la relación con las personas, conocemos una persona, ¿cierto? Cara vemos, corazones no sabemos. En estos días una persona, un joven me decía, conocí a una persona increíble. Ese es un ángel caído del cielo. Le dijo, un momento. Usted está empezando a vivir y la gente siempre, la primera impresión, coloca una fachada. ¿Sabe cómo se llama eso? Personalidad. Personalidad es lo que proyecta la persona y eso no es malo, ¿sí? Lo que les quiero decir es que no solamente con una primera vista se conoce una persona. A través de las relaciones, de compartir, de vivir, uno empieza a conocer las personas. Nosotros estuvimos allí en el viaje con 30 personas más, pastores. Y uno a través de ese viaje conoce todas las cosas, ¿cierto? El comilón, el que llega tarde, el que nada le gusta, el que todo le pone problema. Uno empieza a conocer las personas a través de relacionarse. De la misma manera, mis amados, el relacionarme con Dios me lleva a conocer a Dios. A Dios nunca lo vamos a terminar de conocer en esta tierra, pero vale la pena intentarlo. Empezar a relacionarme con Dios para conocerlo. Pero también a través del conocer a Dios, vamos a algo muy importante que es
vamos a amar a Dios. ¿Por qué es importante amar a Dios? Porque es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un mandamiento. Dios ordena que tú y yo debemos amar a Dios. Escúchalo bien. Tú no puedes amar a una persona que no conoces. Por eso los jóvenes que dicen ahí en los WhatsApp, porque ahora ya son WhatsApp. En nuestra época hace 30 años eran esquelas, ¿no? Y tarjeticas, ahora son WhatsApp, ¿no? Decía, no, es que apenas te vi, te amé. Eso es mentira. No crean eso. Nadie ama a una persona a primera vista. Que le impacta es diferente, que le llama la atención es diferente. Pero uno empieza a amar a una persona cuando la va conociendo a través de la relación. Por eso cuando nosotros nos relacionamos con Dios, vamos a conocer a Dios, vamos a amar a Dios. Y algo bien poderoso, vamos a confiar en Dios. Aleluya. Tú confías en el Señor. Mis amados, Dios nos llevó allí a ver este terremoto en vivo y en directo. Llevábamos como 20 minutos de haber acabado de llegar al aeropuerto. Estábamos recogiendo las maletas ahí, cuando de pronto uno empieza a ver como que esto se mueve. Oiga, ¿seré yo? Que cuando empieza más fuerte y está temblando y las lámparas se mueven por aquí y la tierra hacía así, uno veía que la tierra hacía así. Recuerde que en un aeropuerto todo está cerrado por todo lado, uno no conoce. Era la primera vez que estábamos ahí. ¿Qué hace uno? Simplemente clamar la sangre de Cristo que nos guarde, que nos cubra. Mis amados, todos los vuelos los cancelaron en el aeropuerto. Nos tocó ir a un hotel muy alto, como de 15, 20 pisos a llegar ahí. Y entonces yo llegué y descansé y me acosté a dormir, tranquilo, confiado, porque dice la palabra que a su amado dará Dios el sueño. Pero nos levantamos con mi esposa a las 5 de la mañana y en la recepción había por lo menos unas 30 personas durmiendo en el piso y en los sofás. Yo pensé que era que el hotel le había dado permiso a gente que se quedara ahí. Y cuando más adelante, no, gente que estaba ahí dijo, no, es que yo me duermo en el primer piso porque si vuelve a mover, quedo aquí para salir corriendo. ¿Sí? Es decir, mi amado, cuando uno no confía en Dios, siempre hay temor de que pase algo. Pero cuando yo tengo mi confianza en el Señor, puedo dormir tranquilo, puedo dormir seguro. Una de las cosas que el diablo coloca es temor. Cuando no conocemos a Dios hay temor, pero cuando yo conozco a Dios hay confianza. Por eso, mis amados, el relacionarme con Dios me va a llevar a confiar en Dios, pero también a confiar en su fidelidad, que Él es fiel, que Él permanece fiel, que Él no contradice su palabra, que lo que Él dijo, Él lo hará, que Él cumplirá su palabra. No, dice la palabra, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mi amado, dio la palabra y Él lo hará. Pero relacionarme con Dios no solamente me da estas bendiciones, sino que vamos a aprender a discernir la voluntad de Dios para mi vida. El relacionarte con Dios, vas a poder discernir la voluntad de Dios para tu vida, lo que Dios tiene contigo, el propósito de tu vida. Mis amados, hay personas que van de aquí para allá haciendo muchas cosas y uno las ve. ¿Por qué les pasa eso? Porque no conocen, no han discernido la voluntad de Dios para su vida. Y también cuando yo discierno la voluntad de Dios para mi vida, voy a orar la voluntad de Dios para mi vida. Escúchalo bien, y aquí hay una revelación poderosa. ¿Por qué es importante que tú conozcas la voluntad de Dios para tu vida? ¿Por qué es muy importante que tú disciernas? ¿Por qué es importante que tú ores la voluntad de Dios para tu vida? Mateo 7:21.
Mire lo que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué es importante que tú conozcas, disciernas y ores la voluntad de Dios para tu vida? Porque ninguno que no haga la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios. Y miren lo que dice Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, es decir, es mi familia, es mi Padre. Todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, mis amados, esto es poderoso, porque relacionarte con Dios te va a llevar a conocer a Dios. Relacionarte con Dios te va a llevar a amar a Dios. Relacionarte con Dios te va a llevar a confiar en Dios. Relacionarte con Dios te va a llevar a confiar en su fidelidad. Relacionarte con Dios te va a llevar a discernir la voluntad de Dios para tu vida. Y relacionarte con Dios te va a llevar a orar la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú oras la voluntad perfecta de Dios, cuando tú oras por la palabra de Dios, Dios no se puede negar y tiene que cumplir. Y ahora, mi amado, la pregunta es: ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Si eso es tan importante para mi vida, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Mis amados, la respuesta es la siguiente. Diga conmigo: a través de la oración. A través de la oración. Escúchalo bien: si tú no oras, tú no conoces a Dios. Si tú no oras, lo único que tienes es una religión. Si tú no oras, lo único que tienes es un ritual. Mis amados hermanos, la oración nos lleva a relacionarnos y a conocer a Dios. La oración es el único canal que te lleva a conocer a Dios, a que tengas amistad con Dios, te relaciones con Él. La buena relación con Dios es la que te lleva a tener buena relación con las personas. Escúchalo bien: ¿por qué tienes tanto problema con la gente, con la familia, con los hijos, con el cónyuge, con los vecinos? ¿Por qué tienes tanto problema? Tienes problemas porque no te relacionas bien con Dios. Y si tú no te relacionas bien con Dios, no puedes relacionarte bien con las personas. Si tú quieres vivir bien con las personas, vivir en armonía, vivir en comunión, tienes que relacionarte con Dios, porque la relación con Dios te lleva a tener buena relación con la gente, buena amistad, buena comunión con la gente. Por eso es poderoso entender, mis amados, lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Él espera de nosotros. Tú no puedes pretender relacionarte bien con la gente, con las personas, si no tienes una buena relación con Dios. Escúchalo, mi amado: la oración te lleva a conocer a Dios y a relacionarte con Él. Es a través de la oración que nosotros conocemos a Dios. Es a través de estudiar su palabra que nosotros conocemos a Dios. No hay otra manera. Por eso la vida de oración es más importante que tu trabajo. Uno le pregunta a las personas: ¿por qué no ora? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no lee la palabra? Y la respuesta es: no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para la casa de paz. No tengo tiempo. Mis amados, y simplemente es una excusa, porque no se les ha revelado lo poderoso que es buscar a Dios, lo poderoso y glorioso que es buscar a Dios. Mis amados, la vida de oración es más importante que tu trabajo, que tu ministerio, que tu familia. Escúchalo bien: orar es más importante que tu cónyuge y tus hijos. Orar es más importante que tu trabajo. Orar es más importante que tu estudio. Orar es más importante que tus amigos. Es más importante. Si tú no oras, no le estás dando el primer lugar a Dios.
Mis amados hermanos, cuando tú oras al iniciar el día, estás colocando a Dios primero en tu vida. Cuando tú inicias el día orando, buscando a Dios, le estás dando el primer lugar a Dios en tu vida. Por eso Dios hoy te está revelando lo que significa poner a Dios primero. Nosotros hemos escuchado que ame a Dios, que póngalo en primer lugar, que sea el primer lugar en tu vida, que sea el Dios de tu vida. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra colocar a Dios primero en mi vida? Diga conmigo, orando. No hay otra manera, orando en la mañana, orando en el día, orando es la manera como yo lo coloco en primer lugar en mi vida. A veces, mis amados, nosotros nos llenamos de quehaceres, de los negocios de este mundo, y no hay tiempo para la oración. Yo les pregunto, ¿esa persona estará colocando a Dios primero? No, no lo está colocando a Dios primero. Mis amados hermanos, cuando tú oras antes de tomar cualquier decisión y esperas la respuesta de Dios, tú lo estás colocando en primer lugar. Cuando tú oras antes de tomar cualquier decisión, tú le estás dando el primer lugar a Dios. Dios le agrada que tú le cuentes tus cosas, tus problemas, pero Dios se irrita y le desagrada cuando tú, en vez de contarle las cosas tuyas a Dios, se lo cuenta a la gente, se lo cuenta al amigo, al vecino, creyendo que en él va a encontrar solución rápidamente, repentina. Mis amados, cuéntale a Dios tus cosas, cuéntale a Dios lo que está viviendo, y Él obrará en tu vida y te mostrará el camino, te mostrará la solución, la salida. Cuando tú oras antes de tomar cualquier decisión y esperas la respuesta de Dios, tú estás colocando en primer lugar a Dios. Mire, escúchelo. Hay algunos que empiezan a pedir la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y sabe cuándo fallan en la oración? En el último momento, en el último minuto, como falló Saúl. Saúl llevaba 6 días esperando, orando, y en el último día falló. Y así le pasa a muchos en la oración. Colocan un asunto delante de Dios, esperando una respuesta, y dicen, no voy a esperar 7 días, si no, hago lo que se me da la gana. Y sí terminan haciendo ahí, es decir, perdieron 6 días de oración. No esperan hasta el último momento. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Y cuando tú clamas a Él y tú le pides, Dios te da la respuesta para tu Biblia. Mis amados, la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Sería porque salía a tomar tinto con Él? ¿O jugaban a las flechas en el bosque? No, porque Abraham oraba a Dios. Dice la palabra que Daniel lo llama a Dios mi amado Daniel, mi muy amado. 3 veces en la Biblia le dice mi amado. ¿Y sabe qué hacía Daniel? Oraba 3 veces al día. Porque una persona que ora a Dios es amado por Dios. ¿Tú quieres ser amado por Dios? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Pues ten comunión con Él a través de la oración. Ora a Él, clama, pide que Dios te guíe en tu vida. Mis amados, por eso Jesús enseñó a los discípulos a orar. Y vamos a la palabra, Mateo capítulo 6, verso 5 al 7. Mateo capítulo 6, verso 5 al 7. Dice así la palabra. Dice, y cuando ores, ¿qué quiere decir esa expresión y cuando ores? Es decir, Dios espera de ti que ores. No cuando tienes el problema, no cuando tienes la angustia, tú tienes que orar al Señor. Tú tienes que clamar a Él. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Siguiente. Y dice aquí,
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siguiente. Y orando, no uséis que vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mis amados, antes de enseñarles a orar, Jesús les muestra cómo no orar. Primero le dice, no oren para ser vistos por los hombres. No oren para que la gente diga, ay, tan piadoso, tan santo. No. No oren para que la gente lo vea. Y segundo dice, no oren vanas repeticiones. ¿Qué significa vanas repeticiones? Vano significa vacío e inútil, es decir, no usen palabras vacías, no usen palabras inútiles. ¿Y qué será palabras vacías, palabras inútiles? Por ejemplo, palabras de queja, palabras de lamento, palabras de adulación. A veces la gente cree que adulando a Dios, con eso hay que necesita. ¿Y qué es la adulación? Es como echarle cepillo, es algo que no se vive, que no se siente. Sí. Padre Celestial, tú que habitas en las alturas. Pero son solo palabras vacías porque no hay revelación. Mis amados, Dios dice, no oren para ser vistos por los hombres. Segundo, no oren vanas repeticiones, oraciones vacías, oraciones inútiles, oraciones repetitivas, lo mismo. No salen de la misma oración. Ayúdame, bendíceme, protégeme y dame. Es todos los días. Y eso se convierte en una vana repetición. Mis amados, pero dice la palabra, pero cuando oren, oren así. Dios nos dejó el modelo del Padre Nuestro. Es la manera como nos relacionamos con Dios. Es una relación vertical. Pero también el Padre Nuestro es una relación horizontal, es decir, con el prójimo. Mis amados, Dios nos dejó el Padre Nuestro para que podamos tener buena relación con el Padre y buena relación con la gente. El modelo del Padre Nuestro no es simplemente una oración para repetirla, es una oración que tiene que revelarse a nuestras vidas. Tú la tienes que entender, tú la tienes que vivir, y es una oración para hacerla todos los días. Es una oración para hacerla todos los días, porque nosotros podemos vivir un solo día a la vez. El ayer ya pasó, el mañana no ha llegado. Solamente lo que yo puedo vivir es hoy. Por eso, mis amados, la oración del Padre Nuestro es una oración para repetirla todos los días. Pero te necesita tener revelación de la oración, entenderla en mi espíritu, saber qué significa, ¿sí? Entender que ahí Dios me llama a tener una buena relación con mi Padre, pero también una buena relación con la gente. Y la persona que tiene una buena relación con Dios y una buena relación con la gente es una persona que tiene paz, que vive feliz, que vive contenta. Pero aquella persona que cree que es solamente tener buena relación con Dios y no comprende que hay que tener buena relación con la gente, vive amargada. Aún sus oraciones son contrarias. Señor, que ojalá le vaya mal, ojalá tal cosa, que me le pase lo mismo que me hizo a mí. ¿Por qué? Porque no ha entendido, mi amado, que la oración del Padre Nuestro me lleva a relacionarse bien con mi papá, con mi Padre Celestial, pero también a relacionarme bien con la gente. Escúchalo bien. En la vida, tú no le puedes caer bien a todos, pero tú sí te puedes relacionar bien con todos, que es muy diferente. Y a medida que nos conocemos más, mire, esta persona tenía algo bueno, tenía algo de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Escúchalo bien. Solamente tú colocas a Dios primero en tu vida. ¿Cuándo qué? Cuando oras. Cuando oras en la madrugada.
Cuando al iniciar el día lo primero que haces es orar. Cuando oras al mediodía, cuando oras por la noche, cuando oras con Él. Cuando le das primer lugar a Dios, tú le estás colocando a Él en primer lugar. ¿Y qué pasa, mis amados, cuando nosotros le colocamos a Dios en primer lugar? Lo vamos a conocer, lo vamos a amar, vamos a confiar en Él, vamos a confiar en su fidelidad, mis amados. Vamos a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar la voluntad de Dios. Vamos a orar la voluntad de Dios para mi vida. Y vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios? Porque aquel que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere es que oremos cada mañana. Oraciones nuevas, oraciones de clamor, oraciones de intercesión, oraciones por el barrio, por la iglesia, por la ciudad, por los gobernantes, por la nación, por los misioneros, por los que predican, por los que hablan y comparten la palabra, por los que se preparan para ir a predicar el evangelio a otros lugares, por los empresarios, por los dueños de negocios, por los que dan empleo. Es decir, cuando yo me empiezo a meter con el Señor y a entender su palabra, se desprende una cantidad de cosas y se abre. Es como cuando se corre un telón y uno ve algo glorioso y poderoso y el mover de Dios que se manifiesta a través de la oración. Por eso, mis amados hermanos, esto es poderoso, porque el que ora es activado en la fe. ¿Quieres tener fe? Ora. La oración te activa en la fe. Y el que tiene fe, todo le es posible. Inclina tu rostro y vamos a orar. Espíritu de Dios, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos estás revelando, mi Padre. Tú quieres relacionarte con nosotros y nosotros debemos relacionarnos contigo. Y eso se logra a través de la oración y del estudio de su palabra. No hay otra manera, no hay otro método, no hay otra manera de relacionarte con Dios, de conocer a Dios. Y cuando empiezas a conocer a Dios, empiezas a amarlo. Empiezas a amarlo. Y cuando empiezas a amarlo, empiezas a anhelar conocer la voluntad para tu vida. Que no eres un accidente. Que lo que te pasó en su vida, muchas de las cosas estaban en el propósito y en el plan de Dios. Porque no quería que te desviaras del propósito, que te desviaras del plan de Dios. Hoy, poderoso Dios, precioso Rey, precioso Padre Celestial, Señor de gloria, Señor del cielo y de la tierra, Espíritu de Dios, poderoso Dios, habla ahí con el Señor. Dile: Señor, dame pasión por la oración. Dile: no me gusta orar, no siento nada, a veces me das pereza, me da sueño, porque no había entendido el poder que hay en la oración. Lo que yo logro orando, conocer a Dios. Y el que conoce a Dios lo tiene todo en sus manos. El que conoce a Dios lo tiene todo en su vida. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino el que quiere alabar, el que quiere estar orgulloso de algo. Alábase de conocer y entender que yo soy Jehová, dice su palabra. Señor, te queremos conocer, te queremos conocer, queremos disfrutar y conocer de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Queremos, Dios de la gloria, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para estos jóvenes que crecen, Señor, para cada persona, Señor. Ellos quieren anhelar conocer la voluntad para su vida. Dios de la gloria, coloca en esta casa un espíritu de oración. Coloca un espíritu de oración.
Oh, Rey de la gloria. Coloca un espíritu de oración, precioso Dios. Un espíritu de oración, mi Rey de la gloria. Algo poderoso, algo del espíritu, mi Rey de la gloria. Algo glorioso, Señor. Hoy, Espíritu de Dios, precioso Rey de la gloria. Señor, coloca, oh Rey de la gloria. Hoy, poderoso Dios, poderoso Rey del cielo, poderoso Santo de Israel, mi Padre celestial, mi Rey de gloria. Hoy, poderoso Dios, Señor, coloca un espíritu de oración, un espíritu de gracia, un espíritu de favor sobre esta casa, mi Padre celestial. Hoy, Espíritu Santo, oh mi Rey de la gloria, hoy, precioso Rey de la gloria, hoy, precioso Padre celestial, oh Dios de la gloria. Dice tu palabra: y colocaré en ustedes espíritu de gracia y espíritu de oración, y entonces verán al que traspasaron, verán al Hijo de Dios, y llorarán ante la presencia de Dios, como cuando se pierde un primogénito, pero simplemente es un llanto de limpieza, es un llanto de fortalecimiento, es un llanto de gracia, mi Rey. Señor, coloca en esta casa un espíritu de oración. Coloca en esta casa un espíritu de oración. Coloca en esta casa un espíritu de gracia, un espíritu de favor, mi Rey de la gloria. Hoy, poderoso Dios, poderoso Padre celestial, precioso Rey, precioso Espíritu Santo, Señor de gloria, aviva, Señor, aviva tu presencia, aviva tu fuego en esta casa. Hoy, poderoso Dios.